Vamos a continuar. Hoy nos corresponde estudiar el capítulo 13. Mire, lo que el Señor nos exige en los capítulos 12, sobre todo en el capítulo 12, que cambiábamos un poquito la panorámica del estudio de temas doctrinales a puntos que eran más prácticos que doctrinales. Por los que han tenido la secuencia, en el capítulo 12 hablábamos de que es necesario renovarnos, transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y siguiendo esa línea, hablábamos de que en la vida de un cristiano, cómo nosotros vemos las cosas, cómo nosotros entendemos las cosas, es diferente a cómo las ve la gente que no conoce al Señor. Hablábamos de que el amor, ¿cómo tiene que ser? A eso hablamos ampliamente, ¿verdad? Que el amor tiene que ser un amor genuino, un amor verdadero. De eso hablamos bastante. Y luego que decíamos que era una tarea difícil, porque decir que el amor tiene que ser verdadero y que hay que, luego viene la otra parte que lo complementa, que fue el mensaje del que hablamos la semana pasada, que debemos vencer el mal ¿con qué? Con el bien. Que a nuestros enemigos, ¿qué hay que hacer por ellos? Hay que amarlos. ¿Y qué más hay que hacer? Hay que bendecirlos. ¿Y qué más hay que hacer? Hay que hacerles bien. Todo eso dice la Biblia. Y que no nos debemos dejar dominar o no debemos dejar vencer por el mal, porque cuando alguien nos hace mal y nosotros le devolvemos mal, entonces hemos sido vencidos por él, porque nos movió a hacer lo malo a nosotros también. Decíamos de eso. Entonces eran tareas difíciles las que el Señor nos está pidiendo. Pero aquí viene otra todavía, no digo más difícil, pero otra igual de difícil. Y después que lo hayamos hablado, probablemente usted me dé la razón. A ver si algunos no me apedrean ahora. Porque hoy vamos a hablar de someternos a la autoridad. Y yo le voy a preguntar, igual que hablé del amor sin fingimiento y de vencer con el bien al mal, ¿es fácil someterse a la autoridad? ¿Aló? ¿Es fácil someterse a la autoridad? Bueno, va a decir alguien, depende de a qué autoridad esté hablando, dirá. A todas las autoridades. Porque según las Escrituras, no hay ninguna autoridad que no haya sido instituida por Dios. Eso va en el orden desde la casa, hablando de quién es la autoridad máxima en la casa. ¿Quién? El hombre. ¿Así es o no es así? Y la mujer que dice, yo no me quiero someter a este hombre, entonces mejor no se hubiera casado. Porque en el momento en que usted decidió casarse, en ese momento usted aceptó la autoridad de ese varón o de ese caballero. No, hermano, pero es que este hombre es difícil. Bueno, entonces eso hubiera pensado antes de hacer el pacto con él y reconocerlo como su autoridad espiritual. Y de ahí en adelante, desde esa autoridad, de ahí todas las autoridades de carácter espiritual y las autoridades de carácter civil, todas las autoridades, dice la Biblia, que han sido ordenadas por Dios. Pero aquí viene un asunto interesante, hermano. Pero si usted dice que todas las autoridades han sido ordenadas por Dios, ¿qué de esos gobernantes que son ateos? ¿Qué de los gobernantes que legislan de una manera que es contradictoria a la voluntad de Dios? Dios los puso. La Biblia dice que Dios es el que quita y pone reyes. Amén. Ya vamos a hablar de eso. Vamos a respondernos esa pregunta de que si esas personas realmente también tienen el aval de Dios para gobernar. De eso vamos a hablar ahora. Entonces, en esta parte del estudio de la carta de los Romanos, hay una exhortación a la iglesia a someterse a todas las autoridades sobre la base de que todas han sido establecidas por Dios. Aunque también las Escrituras nos dicen que hay excepciones en las que la iglesia, digamos, o los creyentes no están rigurosamente obligados a hacer lo que las autoridades dicen, siempre y cuando esto contradiga directamente la voluntad de Dios, ¿verdad? Ya también vamos a ampliar ese punto. Así es que vamos a leer Romanos 13, del 1 al 7, mis hermanos. Por favor, tenga lista su Biblia y acompáñenme en la lectura de esta porción de la palabra, que dice de la siguiente manera: sométase toda persona a las autoridades superiores,
porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Porque si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar a quién, hermano, al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por causa del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto pagáis también los tributos, porque sois servidores de Dios, que son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Oramos, hermanos. Dios, en esta noche nosotros reconocemos que tú eres, Señor, el Altísimo. Y cuando decimos que tú eres el Altísimo, decimos que tú eres la autoridad máxima, Señor, superior en todo el universo. Y que nosotros deseamos someternos a tu autoridad. Y si eso implica someternos a las autoridades, Señor, también lo vamos a hacer por amor a ti, Señor, por obediencia a ti, por asuntos de la conciencia, Señor, como lo dice tu palabra, por dar buen testimonio, mi Dios, de que nosotros creemos en ti y en tu palabra y que somos obedientes a ella. Ayúdanos, Señor, y enséñanos a someternos a toda autoridad que tú, Señor, has establecido en este mundo. Gracias te damos, Padre Celestial, porque tú eres bueno. Habla en nuestras vidas esta noche. Toma control, Señor, de cada uno de nosotros y sobre todo de nuestros pensamientos, Señor. Toma cautivos nuestros pensamientos. No permitas que nada nos distraiga, Señor, ni que nada estorbe la obra que tú quieres hacer en nosotros en esta hora. Líbranos de todo altivez, orgullo, Señor, de toda arrogancia o presunción, y permítenos ser humildes delante de ti esta noche. Gracias te damos, Dios mío, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor oramos. Amén y amén. Bueno, lo primero que dice esta porción es: sométase toda persona a las autoridades. ¿Y por qué debemos? Y dice que toda persona, y eso nos incluye a todos, porque a menos que no fuéramos personas, ¿verdad? Pero todos somos personas, así que ese mandamiento es para todos nosotros. El someternos, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Ahora, entendiendo, hermanos, que cuando nosotros nos sometemos a las autoridades superiores, como dice la siguiente parte del versículo, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, es decir, que Dios ha permitido esas autoridades, a esas personas que ejercen la autoridad, que tienen esos cargos de autoridad, Dios los ha permitido. Y nosotros, al someternos a esas autoridades, automáticamente nos estamos sometiendo a la autoridad de Dios. Por eso Dios nos dice que nos sometamos a la autoridad, entendiendo que nuestra lealtad siempre tiene que tener la prioridad hacia Dios. O sea, nosotros tenemos que someternos a la autoridad teniendo en cuenta que nuestra lealtad primordial será para nuestro Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando la autoridad contradiga la voluntad de Dios, nosotros, ¿a quién tendríamos que obedecer? Por eso dice a las autoridades superiores. Note lo que dice el pasaje, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores. Siempre nosotros tenemos que atender a la autoridad superior. Si una autoridad intermedia nos ordenara hacer algo contra la autoridad superior, entonces nosotros siempre nos vamos a someter a la autoridad superior. ¿Y cuál es la autoridad superior? Es Dios. Cualquier otra autoridad que nos ordenara algo que vaya en contra de esa autoridad superior, nosotros podemos no acatar esas órdenes y hacer lo que la autoridad superior nos dice. Entonces dice, y quiero mostrarle algunos ejemplos en los cuales no es, digamos, que nosotros como hijos de Dios, que queremos cumplir su voluntad y que el Señor nos manda a someternos a la autoridad, pero tenemos la excepción para no someternos a esa autoridad. Un buen ejemplo de ello es Daniel. En
en el libro de Daniel hay al menos dos casos en los que se plantea que gente temerosa de Dios decide no obedecer a la orden de las autoridades superiores. En el libro de Daniel, los dos ejemplos. Uno, cuando a los 3 jóvenes les es ordenado que se pongan de rodillas y adoren a la imagen de Nabucodonosor. En el capítulo 3 se les ordena so pena de ser lanzados al horno de fuego. ¿Qué hicieron los 3 jóvenes? ¿A quién obedecieron? ¿Por qué obedecieron a Dios? Pero si Dios dice que hay que someterse a toda autoridad, y la autoridad les dijo que tenían que postrarse de rodillas y adorar la imagen de Nabucodonosor. Entonces estaban quebrantando las escrituras, porque la escritura dice que hay que someterse a toda autoridad. ¿Cómo resolvemos ese problema? ¿A quién hay que obedecer? ¿Al rey o a Dios? ¿Por qué? No tendrás dioses ajenos, dice, ¿verdad? No te arrodillarás, no los adorarás, es el mandamiento de Dios. Y si lo que la autoridad intermedia, lo voy a usar ese término, autoridad intermedia, está mandando algo que contradice la autoridad de Dios, entonces es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Se entiende eso? Lo mismo ocurre unos capítulos más adelante en el libro de Daniel, cuando se emite otro decreto en el que es prohibido en el periodo de 1 mes, creo, orar a otro Dios que no sea a Nabucodonosor. Y cuando van a decirle a Daniel que tenía la costumbre de orar todos los días, 3 veces al día en su interior de su casa, por una ventana que daba hacia Jerusalén, él oraba 3 veces todos los días y era costumbre de él hacerlo, y lo hicieron adrede para perjudicar su fe, a ese decreto. Y cuando a Daniel le es comunicado la nueva ley, la nueva orden, ¿qué hizo Daniel? Dejó de orar a Dios, hizo como hacía siempre. Fue a su casa, se puso de rodillas y oró al Señor. Y lo estaban vigilando sus enemigos, vigilando. Cuando llegaron y lo vieron que se puso de rodillas, aquí está, acaba de violar la ley. Y la pena es, ¿a dónde le tocaba en esta ocasión? Ya no era al horno de fuego, ¿a dónde era? Al foso de los leones. Y en ambos casos Dios intervino de una manera sobrenatural, librándolos en la primera ocasión del horno de fuego y en la segunda ocasión de los leones. Dios guardó a Daniel. ¿Por qué? Porque Daniel fue fiel a la autoridad superior. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender, que tenemos que obedecer a Dios por encima de todas las demás autoridades. Pero eso no nos exime de la obligación de obedecer a las autoridades terrenales, siempre y cuando lo que nos pidan no contradiga la voluntad de Dios. Dice Hechos 5:29, busque ese pasaje de Hechos 5:29. Cuando a los discípulos les fue ordenado que dejaran de hablar, dice en el versículo 27, 28 y 29. Ahí solo está el 29, pero los que tienen Biblia lean conmigo desde el 27. Dice: cuando los trajeron a los discípulos, ¿verdad? Después de que los habían azotado y que les habían encarcelado, dice, los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Les habían dado una orden: no queremos que sigan hablando de Jesús, dejen de enseñar de Jesús y del evangelio de Jesús. Y ahora dice: habéis llenado a Jerusalén ¿de qué, hermanos? Mire qué bonito, yo quiero aprovechar eso también. ¿De qué habían llenado los discípulos Jerusalén? ¿De qué? De la doctrina. ¿Pero de cuál doctrina? ¿Cuál doctrina era? La doctrina de los apóstoles. Lo que nosotros hemos dicho, ¿verdad?, en los últimos días, hermano. ¿Y qué es lo que enseñan aquí en la iglesia? La doctrina de los apóstoles. Jesús no escribió. No me vaya a decir usted: ah, mire, Jesús escribió el evangelio. Jesús no escribió. ¿Quiénes escribieron? ¿Quiénes escribieron la Biblia? Los apóstoles. En este caso, el Nuevo Testamento lo escribieron los apóstoles. Algunos de ellos no eran apóstoles, pero eran discípulos, ¿verdad? El caso de Lucas y Marcos. Pero Mateo y Juan sí eran discípulos. Pablo fue uno de los apóstoles también. Ellos son los que escriben las cartas de Pedro, las cartas de Juan, los evangelios.
El libro de los Hechos lo escribió Lucas, igual que el Evangelio de Lucas. Entonces fueron ellos los que escribieron. La doctrina Dios las reveló a los apóstoles, a los santos apóstoles, y ellos transmitieron a la gente. Y con esto ellos dicen que habían, el versículo 27, habían llenado a Jerusalén con su doctrina. Quisiera Dios que en nuestros días estas cosas volvieran a ocurrir y que los discípulos llenáramos Zaragoza de la doctrina de Jesús. Sería interesante, ¿verdad? Que las redes sociales fueran inundadas de la doctrina de Jesús. Pero hoy se dicen cualquier cantidad de tonterías. Bueno, y dice luego, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre, porque ellos los discípulos enseñaban que quienes lo habían matado habían sido el Sanedrín, los sacerdotes, ¿verdad? Los líderes religiosos. Entonces por eso él dice, ustedes enseñan esta doctrina y encima nos quieren echar la sangre de este hombre. Respondiendo el versículo 29, respondiendo Pedro, ¿y quiénes? Y los apóstoles dijeron, no importa lo que ustedes nos digan, nos ordenen, nos intimiden, nos amenacen. Ellos le dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a quién. ¿Vale? Ahí está. Entonces, esta es una explicación o una salvedad que tenemos que hacer en el mandato de Dios de someternos a toda autoridad. Sí, debemos someternos siempre y cuando lo que se nos pida no contradiga la voluntad del Altísimo. Porque hay autoridades superiores, pero hay una autoridad que está por encima de todas y es la autoridad del Señor. Pero ¿por qué debemos nosotros someternos? Dirá. Aquí viene una pregunta, porque no sé si a ustedes les ha pasado que en cuestiones, hablando en términos de política partidaria, porque los hermanos que estuvieron en la vigilia, hablamos la diferencia entre la política y la política partidaria. Y nosotros estamos más identificados con la política partidaria. Entonces, hablando de política partidaria, nosotros tenemos tendencias, tenemos identificación, y habrá algunos que se identifican con un partido político y hay otros que se identifican con otro partido político. Pero si todos nos identificáramos con la política, sería distinto. Por los que dirán, hermano, háblenos en español. Política en sí, el verdadero significado de política es encargarse de los asuntos públicos. Eso es política. Política es interesarse en los asuntos públicos. Entonces los políticos deberían ser personas que se interesan y se hacen cargo de los asuntos públicos. Pero la política partidaria de nuestros días está bien lejos de esa definición, porque ellos no se encargan de los asuntos de interés público. Ellos se encargan de los asuntos de interés de su bolsa. ¿O no? ¿O me va a decir usted que los funcionarios públicos y los políticos partidarios se postulan a esos cargos porque dicen, desde mi puesto yo quiero ayudar a mi gente? ¿Cree usted que esa es realmente la motivación de ellos? Esa es política partidaria. Pero la verdadera política debería de ser hacerse cargo de los asuntos públicos, de la seguridad, la educación y todas las necesidades que en nuestros días hay, ¿verdad? Que la gente tenga acceso a la educación, que tenga acceso a la salud, que tenga acceso a los servicios básicos, energía eléctrica, agua potable, alcantarillado, calle buena. Eso debería de ser lo que los políticos deberían hacer. Entonces, partiendo de esa situación, de esa enorme diferencia, venimos nosotros y sin darnos cuenta nos vemos inmersos en la política partidaria. ¿Por qué política partidaria? Porque nosotros sin querernos nos ponemos una camisa. No, yo con eso no estoy de acuerdo, porque esos son de ese color. Y vienen nosotros, y como en este país se ha cultivado un antagonismo y lo que dicen ellos mismos que es una polarización, que no es otra cosa más que unos están completamente de un lado y otros están completamente del otro, y unos a otros viven haciéndose la guerra. Pero esa es política partidaria. Pero si realmente fuera política, entonces a nosotros no nos deberían importar los colores, lo que nos debería de importar es el bienestar de todos los demás. Pero en un país como el nuestro, si alguien aparece diciendo que realmente le interesan los asuntos de los demás, nadie le hace
caso. ¿Verdad que sí? Porque este es un país que yo veía una película en este país dice, el que no tranza, no, ¿cómo es que decía? Pero había un dicho ahí que el que no tranza se arruina, pues. La riega, se arruina, ¿verdad? Entonces, en este país podemos decir lo mismo. Si es que esto realmente, hermano, no nos engañemos, pues yo como digo, no se trata de hacer política partidaria, pero sí de ser objetivos en la política. Nuestros gobernantes muy poco se interesan por lo que a la población le sucede. En este país parece que cada quien le reza a su propio santo. ¿Usted cree que a los gobernantes de este país realmente le preocupa la situación de su seguridad? ¿Ah? ¿Cree que le preocupa si a usted lo matan mañana producto de la delincuencia? ¿Usted cree que a ellos les va a preocupar eso? No les preocupa. Mire, no sé si ustedes vieron que sin el ánimo de entrar en política partidaria, por eso hice la aclaración, porque es necesario hablar de esto, sin el ánimo de entrar en política partidaria. Ahí circulaban en las redes sociales unas fotos del supuestamente expresidente de este país. ¿Usted cree que no debe haber quedado alivianado el señor después de ser presidente? ¿Y usted cree que a él le interesará la situación de este país? Pero, hermano, dirá alguien, ¿y por qué nosotros criticamos eso y no hacemos algo para cambiarlo? Pues sí, es que debemos hacer algo y estamos haciendo algo. ¿Qué estamos haciendo? Estamos educando a las personas para que sean buenos ciudadanos, para que si Dios permite y algún día algún buen cristiano llega a ostentar esos cargos, lleve esto en mente. La política no se trata de irse a aprovechar de la situación, se trata de ir a buscar el bienestar de los demás. Esa es la función de la política y está contemplada en la Biblia. Si no, Dios dice que Él puso autoridades, pues, y Dios ha puesto autoridades para que hagan eso. El problema es que igual que en el huerto del Edén, el diablo se ha entrometido y le ha dicho al oído del hombre lo que tiene que hacer. Y por otro lado está la voz de Dios. ¿A quién cree que están oyendo los hombres? ¿A Dios? ¿Usted cree que nuestros gobernantes oyen a Dios? ¿Usted cree que ellos le consultan a Dios las decisiones que deben tomar? No, todo lo contrario. Saben ellos que si tienen que someter a Dios sus asuntos, probablemente van a salir reprobados por causa de su conciencia. Entonces lo mejor es hacer a Dios a un lado y hagamos las cosas como a nosotros nos parece. Y eso es bíblico. También sucedió allá en el libro de Génesis, en el capítulo 11, cuando los hombres quisieron construir una torre. Nimrod fue el que encabezó esa primera rebelión. Los hombres diciendo, no necesitamos a Dios, vamos a construir nuestro propio imperio. Y a partir de ahí los hombres han querido desvincularse de la autoridad de Dios. Esto es así, hermanos, porque nosotros debemos someternos. Yo les decía, ¿por qué hablo de esto? Porque las autoridades, de repente uno ve y dice, ¡qué barbaridad! Hablamos, mire, nosotros no somos tan veteranos como para hablar del tiempo en el que gobernaban los militares. Yo para ese tiempo estaba muy recién nacido. El tiempo de las, ¿cómo se llama? De las juntas. Y antes de eso gobernaban este país los militares, ¿verdad? Que eso fue lo que dio pie a que hubiera una especie de revolución, que es lo que ocurrió aquí en los años 80, y luego se supone que se sentaron las bases para una democracia. Eso se supone, ¿verdad? Ahora, ya pongámosle el nombre que usted quiera, ¿verdad? Los gobiernos de arena, y ahora vamos con otra etapa que es los gobiernos del otro lado, que sería, ojo a esto, ahí hay dos ideologías que son extremadamente nocivas para quien sea. Alguien me dirá, hermano, mire, pero estos son mejores que los otros. Momento. Un lado es capitalista, le dicen algunos, con una ideología meramente materialista. Oiga bien, materialismo. El otro lado es una posición, ellos llaman socialista, con una ideología meramente atea.
Ambas ideologías son destructivas, porque una dice no creamos en Dios y la otra dice nuestro Dios es el dinero. Detrás de ambas corrientes está esa ideología. Lo que pasa es que no son cosas que están a la vista, y por eso es que usted dirá, hermano, mire, pero es que uno hace una cosa y el otro hace otra. Es que así va a ser, lamentablemente así son las cosas. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Orar por ellos, para que Dios les ilumine y para que algún día llegue alguien de verdad que tome en cuenta a Dios ahí y empiece a hacer las cosas, a poner a Dios en el lugar, porque se supone que quien debería de gobernarlos a ellos, ¿quién es? Es Dios. Pero ellos se han desvinculado de Dios y han hecho las cosas por su propia cuenta. El resultado para la iglesia, que nosotros nos hemos vuelto escépticos. No me venga a decir que usted no es escéptico. Se lo puedo demostrar, el escepticismo del que nos inundamos en tiempos como este. Claro, esto va a cambiar dentro de... ¿Cuántos años lleva este gobierno? 1 y ficha, ¿verdad? Dentro de 4 años esto cambia. ¿Por qué cambia? Cuando empieza la campaña otra vez y empiezan a ofrecerle a la gente, te van a dar trabajo, te van a dar... Entonces la gente se vuelve a poner la camisa, del color que sea. Y pasadas las elecciones no nos hacen caso. Y otra vez, que son unos ladrones, que son unos aprovechados. Y si yo hiciera una encuesta esta noche y les pregunto a todos ustedes, ¿cuántos de ustedes creen en los políticos? Le apuesto que el 100% los reprueban. Bueno, pero de las autoridades superiores que tenemos en este país, si nosotros les preguntáramos ahorita una encuesta, ¿qué piensan de las autoridades? Si realmente ellos piensan en la gente, yo creo que los reprobamos. Nos hemos vuelto escépticos. Y entonces, ¿por qué, hermano, dice todo esto? Porque aquí es donde viene y Dios nos dice que hay que someternos a la autoridad, y aún a esas autoridades, hermano. ¿Ah? Sí, no se pregunta usted, aún a esas autoridades. ¿Estaría usted de acuerdo? Le voy a poner el caso, ¿ve? Que usted con sus impuestos pueda volver millonario a alguien que después va a andar viviendo la vida loca. ¿Estaría usted dispuesto a eso? Si le preguntaran ahorita. Pero no le preguntan cuando usted va a comprar algo a la tienda o a un almacén. A usted le cobran el IVA. Cuando usted va a poner combustible a su vehículo, le cobran el otro. Y ahora cada vez que hago una llamada, ¿o no? Cada mensajito, cada vez que ve el Facebook, acuérdese que allá anda en Miami. Y entonces, no, yo no me quiero someter a las autoridades. Pero Dios dice, sométanse a las autoridades, aunque no estemos de acuerdo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ojo, yo no vengo a generar aquí escepticismo, yo solo le digo que esa es nuestra realidad. ¿Y qué vamos a hacer? Tenemos que someternos a las autoridades, porque no hay autoridades sino de parte de Dios. Otra aclaración importante: el hecho de que Dios esté avalando esas autoridades, que Dios les dé el derecho a gobernar, se parte del supuesto de que ellos están ahí para asegurarse del bienestar de todos. Se parte de ese supuesto. O sea, Dios dice, vamos a poner las autoridades para que ellos se aseguren del bienestar de todos. Regrese conmigo a Romanos 13. Mire lo que dice ahí. Dice versículo 3, porque los magistrados no están, oiga, para lo que no están para infundir temor al que hace ¿qué? Sino para infundirle temor al malo. Pásese al versículo 4. ¿Y por qué hacen eso? Porque son servidores de Dios. ¿Para qué dice? ¿Para qué están los magistrados ahí? Están ahí para nuestro bien. O sea, ellos deberían de hacerse cargo de los asuntos públicos para nuestro bienestar. Dice el versículo 6. Mire el versículo 6 que dice. ¿Cómo dice? Pues por esto pagáis también. ¿El qué, hermano? Es que así es.
Nosotros deberíamos poder decirles a las autoridades: miren, ustedes están ahí para asegurarse de nuestro bienestar, y para eso nosotros pagamos nuestros tributos, pero hagan su trabajo. Se supone que deberíamos poder decirles esto, pero lamentablemente pues hoy como que las cosas no funcionan igual. Y le decía, y si esto es así, hermanos, si las cosas están así, ¿por qué Dios lo permite? Es que mire, el que estén esas autoridades ahí no significa que Dios apruebe las actuaciones de ellos. Yo le dije que se parte del supuesto que tienen autoridad y su función es nuestro bienestar, son servidores para nuestro bienestar, pero ellos han caído en el error del que habla el Salmo capítulo 2. Por favor, vaya conmigo al Salmo 2, versículos del 1 al 5. Dice Salmo 2, versículos del 1 al 5. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Versículo 2. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Qué significan esos tres versículos? Que los gobernantes de la tierra se pondrán de acuerdo para desligarse de la autoridad de Dios. Eso es lo que dice ahí. Los reyes de la tierra, los príncipes consultarán unidos contra Jehová, dice, y contra su ungido. ¿Y quién es el ungido de Jehová? Es Cristo. Contra ellos se van a unir y van a consultar, o sea, va a haber un cabildeo para decir: ¿y cómo hacemos para deshacernos de Dios? Y ahí es donde surgen las ideologías materialistas, el humanismo, y sale el ateísmo. Y son las ideologías que ahora alrededor del mundo están disfrazadas de diferentes corrientes, tales como ¿cómo se llama? El capitalismo o el socialismo o el comunismo, como usted lo quiera llamar. Entonces dice: consultarán y dirán: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Lo que estoy diciendo, hermano, es que los gobernantes de la tierra, es profético que ellos se van a querer desvincular de Dios. No van a querer tener la autoridad de Dios sobre ellos. Dice el versículo 4: el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará en su furor y los turbará. ¿Con qué, hermanos? Pero yo, dice el Señor, he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Cuando dice Sión, está hablando de su pueblo, y cuando dice su rey, se refiere a Jesucristo. Es decir, que Dios ya ha puesto un rey sobre su pueblo, y es Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores, que es la autoridad suprema de todas las autoridades. Él es el Altísimo. Pero mientras ocurre que todos los reinos de la tierra sean entregados a Cristo y al Padre, vamos a nosotros a vivir esta etapa, este periodo de tiempo en el que nos tenemos que someter a las autoridades terrenales, porque están ahí para cumplir su deber, aunque no lo cumplan, o no del todo. Y nosotros por eso nos vamos a rebelar. No, los cristianos en ningún momento vamos a fomentar una rebelión, sino que vamos a decir que tenemos que someternos a las autoridades, aunque no estemos de acuerdo con la manera en que ellos gobiernan los asuntos públicos. Pero hay algo que nosotros podemos, como un aliciente, mire, hermano, pero ¿y si esa es la situación de este mundo? ¿Cómo podemos cambiarla? No la podemos cambiar del todo, pero sí podemos contribuir de dos maneras. Una es, les decía yo, orando para que Dios le dé sabiduría a los que ya están en esos puestos. Y dos, es educando a la gente con los principios del reino de Dios, para que si algún día llegan a ocupar uno de esos puestos, lo hagan con honestidad, lo hagan con un genuino interés por las demás personas, y no solo por sus intereses personales. Esa es otra de las cosas en que nosotros podemos ayudar. Vea conmigo Eclesiastés capítulo 5, versículos 8 y 9. Eclesiastés capítulo 5, versículos 8 y 9. Si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, ¿qué dice?
¿Qué está diciendo Dios con eso? Si vieres a los pobres que están siendo oprimidos y la perversión del derecho y de justicia, vieres en la provincia o en la tierra, no te maravilles de ello. Mire, otra vez, la idea no es que nosotros vengamos aquí a quejarnos, simplemente hacer, les digo yo, tratar de ver la realidad. En este país, nosotros sufrimos por este problema de la delincuencia, de la violencia, y todos somos víctimas de ello. Y aunque usted no lo crea o no se ha dado cuenta, todos pagamos la famosa o mal llamada renta. ¿No sabía usted que todos pagamos renta? ¿No lo sabía? ¿Usted cree que los dueños de buses absorben ellos el costo de la renta que le dan a los jóvenes de las pandillas? ¿O ellos creen que ustedes dicen, de mis ganancias voy a pagarla? ¿Quién cree que la paga? ¿Y quiénes son los usuarios del transporte? Y la señora de la tienda que tiene que pagar la renta, ¿usted cree que ella va a dejar de comer para pagar la renta? ¿De dónde cree que lo paga? De lo que usted va a comprar en la tienda. Si la libra de arroz valía 50, hoy vale 60, porque ella tiene que pagar la renta. ¿O no? ¿Usted cree que no? Vale. Entonces, aquí, si no le pagamos la renta a los delincuentes, le tenemos que pagar los impuestos al Estado para que nos libre de los delincuentes. O sea que si no nos despluma uno, nos despluma el otro. La cosa es que usted y yo siempre vamos a estar jodidos. Si opresión de pobres, voy a volver a leer lo que está ahí. Si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, ¿qué dice? Ay, hermano, qué sorprendente. No, es cierto, es que aquí no nos lo quita uno, nos lo quita el otro. ¿Ve? Porque sobre el alto vigila. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? O sea, no se escandalicen, no se preocupen, porque sobre esos que están en autoridad hay otra autoridad superior que está velando, porque sobre el alto, dice, vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Además, el provecho de la tierra es para todos. El mismo rey está sujeto a los campos. Eso del mismo rey está sujeto a los campos quiere decir que aunque no les parezca aceptarlo, los funcionarios, los que están en puestos de eminencia, en este caso dice el rey, ¿y de dónde viven ellos? ¿Sus salarios de dónde provienen? ¿De dónde provienen, iglesia? ¿Los salarios de los gobernantes de dónde salen? De los impuestos. Entonces es lo que dice ahí, que los reyes viven, ahí dice, el rey mismo está sujeto a los, metámonos en una cultura que era meramente agrícola, la gente vivía de la agricultura, entonces al rey se le pagaban los tributos de lo que se producía en la tierra. Igual es ahora, Dios lo que está diciendo, esas autoridades también dependen del trabajo y de los tributos de todos los que pagan sus impuestos. Pero entonces tenemos nosotros la tranquilidad de que hay uno más alto que está gobernándolos. Vámonos de nuevo a Romanos y vamos a quedarnos hoy a medio camino, porque ahí todavía hay varias cosas que tratar, que no las vamos a dejar así inconclusas o sin tocarlas, porque también son importantes. Dice en el versículo 3, estamos solo en la primera parte, sométase toda persona a las autoridades superiores. Someterse a las autoridades en nuestro tiempo no es fácil. No es fácil porque nosotros vemos la injusticia, lo que dice allá Eclesiastés, si opresión de pobres e injusticia vieres, no te maravilles. Eso ocurre y ha ocurrido siempre. Que hay autoridades que Dios ha permitido, aunque estas autoridades no estén haciendo la voluntad de Dios, nosotros tenemos el deber de someternos a ellos siempre y cuando no contradigan la voluntad de Dios. Termino el versículo 1, Romanos 13:1, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Qué quiere decir esto? Nadie es autoridad
ni ejerce autoridad si Dios no se la hubiera delegado. Nadie tiene ni ejerce autoridad. A quien le es dada la autoridad no es suya, está ejerciendo la autoridad de Dios. Sea quien sea, sean magistrados, sean líderes religiosos, de la naturaleza que sea, lo único que están haciendo es ejerciendo la autoridad del Altísimo. Es decir, nadie puede, reclamar tener su propia autoridad, porque todos a quienes Dios en algún momento les ha dado esa autoridad no es suya, están ejerciendo la autoridad de Dios. Les voy a poner el caso, el matrimonio, para terminar con esto. ¿De dónde la mujer saca o de dónde se sacan que el hombre es la autoridad de la casa? ¿De dónde? ¿De dónde sale esa idea? ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. ¿Y la Biblia es la palabra de quién? Vaya, y si no estuviera en la Biblia, ¿el hombre sería la autoridad del hogar? ¿Aló? ¿Quién sería la autoridad del hogar? ¿Ah? Las mujeres. No, es que eso así es, pero ¿quién sería la autoridad? Los hijos. Dios. Y si no tomáramos en cuenta a Dios, ni a la Biblia, ¿quién sería la autoridad de la casa? En aquellos que no son cristianos ni creen en la Biblia, ¿quién es la autoridad? Nadie. ¿Cómo no? Si hay autoridad. ¿Cómo? El que pega más duro, dice el hermano. Será. O el que tiene más, o el que gana más dinero. Al fin de cuentas, vamos a llegar a que lo único que nosotros hacemos, y por eso les ponía ese ejemplo, es ejercer la autoridad que Dios nos ha delegado. Nosotros no tenemos ninguna autoridad, solo ejercemos la autoridad que Dios nos confiere. En cualquier lugar, ¿verdad? En cualquier área en que nos movamos, nosotros mismos hemos llegado a reconocer autoridades porque Dios las ha establecido. Y nadie podría ejercer autoridad si no le fuere delegada por Dios. Así es que debemos entender que aún los gobernantes con los que no estemos de acuerdo, que no sean tal vez de nuestra preferencia, si lo hablamos en términos políticos partidarios, pero igual nuestro deber es someternos. Usted pregunta, ¿y la iglesia paga impuestos? Por supuesto que sí. Paga tributos, paga los impuestos en nuestra ciudad y paga, porque cuando compramos con factura, cuando compramos el combustible pagamos todos los impuestos que tienen que ver, y todo lo que la iglesia consume paga sus impuestos. Entonces la iglesia está sujeta a las autoridades, y nosotros tenemos que aprender a estar sujetos a las autoridades terrenales, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Vamos a orar, hermanos, esta noche. Padre, gracias por enseñarnos estos principios, mi Dios. Cada vez que yo me acerco a ti, tu alegría y gozo siempre me hacen
encontré.